Ok, pues la semana pasada estuvimos viendo los versículos del libro de Romanos. Estamos haciendo, para los que pues, no sabían, estamos haciendo un estudio de Romanos, del libro de Romanos, versículo por versículo, esperando que nos tardemos eh, menos de un año. Pero pues esperamos que estas semanas que hemos estado viendo pues hayan sido de bendición, que hayan estado, pues hemos estado aprendiendo varias cosas del propósito del libro, del por qué Pablo lo escribió, de los primeros versículos, de los saludos que hace y la introducción de este libro llamado Romanos. Este, pues les decía, hemos estado viendo desde el versículo 1 hasta el 19. Tocamos 18 y 19 la semana pasada brevemente, porque si recuerdan, pues nos pasamos la mayoría del tiempo en el 17. Si estuvimos en el 17 viendo el de donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, ¿sí? Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Veíamos un poquito acerca de esto, de la justicia que nosotros necesitamos, que es la justicia de Dios, no la justicia propia. Como bajo el Antiguo Testamento podíamos ver que el pueblo de Israel derivaba justicia de la ley, por así decirlo, era su justicia la que ellos llegaban a alcanzar mediante la ley. Su justicia, que no equivalían a algo, como vamos a ver más adelante, ¿sí? En Romanos 3:20, 19, perdón, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿sí? Pues por la ley es el conocimiento de pecado. Entonces, Israel buscaba u obtenía su justicia, ¿sí? de la ley, pero no es nuestra justicia la que nosotros necesitamos, es la justicia de Dios la única acepta para Dios, ¿sí? Veíamos también cómo si Dios es justo, si Dios es bueno, todo lo que no sea de Dios, todo lo que no es Dios, no lo es, no llega al punto de misma justicia que de Jesús o que Dios, o misma bondad que Dios. Eh, Dábamos el ejemplo del joven rico, si se acuerdan de esa historia que vimos en Marcos, en Mateo, Marcos y Lucas, y cómo se le acercó a Jesús diciéndole, maestro bueno, sí, sí, ¿qué debo de hacer? Cómo la humanidad o cómo el hombre piensa que está al alcance de sus obras el poder obtener vida eterna. Cómo esa es una mala idea que tiene la humanidad, que tiene el hombre de yo puedo hacer algo, aunque no esté ahí, sé que puedo llegar a ese punto, sé que puedo, qué me falta hacer? Es lo que preguntaba este joven rico. Eh, para lo que Jesús le dice, todavía te falta una cosa. Le dice Jesús, necesitas hacer los mandamientos. Le dice, los he cumplido desde mi juventud. Y Jesús le dice, te falta una cosa, ¿sí? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Entonces, vimos cómo en la respuesta del joven rico le estaba, pues en realidad, quebrantando el primer mandamiento, ¿eh? No tendrás otros dioses. Para él, Dios no era su Dios, Dios no era Dios. Para él, sus posesiones era Dios. ¿Sí? Entonces, al igual que también no veía a Jesús como Dios, ¿sí? Porque después le dice nada más maestro, no maestro bueno. Jesús le había dicho, solamente hay uno bueno y ese es Dios. Sí, entonces, estábamos viendo eso en Romanos 1:17, como el justo por la fe vivirá, y después entrábamos a los versículos 18 en adelante, que espero que hoy los podamos ahora sí completar del 18 al 32, ¿sí? Y vamos a leerlos todos del 18 al 32 y ahorita pues vamos a explicando un poquito de uno en uno, ¿sale? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí es donde empieza a introducir la necesidad del hombre, ¿sí? El por qué uno necesita ser justo por medio de la fe. ¿Por qué es que uno necesita la justicia de Dios? Lo comienza a responder en el versículo 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa.
¿Sí? Nota esta frase, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, el problema no era que no conocieran a Dios. El problema era, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora esta sección que estamos leyendo no es una muy emocionante en el sentido de, pues acabamos de leer de cómo en el Evangelio se revela la justicia de Dios, en el Evangelio se revela, cómo es el versículo 16, nos dice cómo el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, ¿sí? Y luego empieza a decirte pues tu necesidad de esto. Por eso te digo, no es muy emocionante leer porque es el declive del hombre, ¿sí? Cuando saca a Dios de la ecuación, cuando saca a Dios de su mente, ¿sí? Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pon atención a estas frases como por esto, por lo cual, ¿sí? Al pues, ¿sí? Este es por qué, debido a esto, debido a que habiendo conocido, ¿sí? Por lo cual, por esto mismo Dios hizo esto, ya que hicieron esto, Dios hizo esto, ¿sí? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Fíjate nada más también esto que empieza a listar desde el versículo 29 al 32, que vamos a terminar de leerlo. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Todas estas cosas del versículo 29 al 32 es el resultado de una mente reprobada. ¿Sí? El resultado de una mente reprobada. Vamos a leer vamos desde el 18, ¿sí? Entonces, estábamos viendo esto, ¿sí? El declive del hombre. Y todo empieza porque el hombre ha detenido con injusticia la verdad. ¿Sí? Ese es el punto del por qué todo esto empieza a suceder. Conociendo la verdad, ¿sí? Sabiendo que hay un Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, decidieron meterse en idolatría, ¿sí? Meterse en... La verdad es el Evangelio. O sea, que no lo... La verdad de la cual habla aquí no es el Evangelio, es el haber conocido a Dios, es el haber tenido en ese momento, porque aquí lo que está haciendo no está hablando de ti y de mí en sí, o sea, sí es que el hombre cuando saca de su mente a Dios, esto es lo que pasa, pero aquí está haciendo un recuento histórico de cómo pasaron las cosas, fíjate, desde... Ay, exactamente, sí. ¿Dónde está? ¿Sí? Las cosas que han sucedido desde la creación del mundo, versículo 20, ¿sí? Esta es la verdad la cual ellos suprimieron, la cual ellos detuvieron, versículo 20. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, son las que estaban claramente visibles, son la verdad que ellos tenían en ese entonces desde la creación del mundo, y esta verdad la decidieron suprimir, la decidieron detener en injusticia, ¿sí? Esto es por eso que dicen, no tienen excusa. En este momento, hoy en día, sí, la verdad es el Evangelio, ¿sí? Esa es la verdad que si tú ignoras, pues lo que pasa es, el resultado que vas a tener va a ser, pues, la ira de Dios eventualmente.
Sí, en esencia sí, pero aquí lo que está haciendo no es tanto hablando de ti y de mí en este momento, sino el recuento desde la creación del mundo, lo que ha pasado con el hombre, cuando ignora la verdad de Dios, cuando ignora el conocimiento de Dios, ¿sí? Conocimiento de Dios que puede ver por medio de las cosas hechas, o sea, de la creación, ¿sí? Que puede ver desde la creación. ¿Qué es lo que puede ver el hombre desde la creación? Las cosas invisibles de él, ¿sí? Su eterno poder y deidad. Ándale. ¿Sí? Desde la creación les mencionaba la semana pasada, o sea, puedes entender que hay un Dios, las cosas invisibles de él, puedes entender desde la creación que hay un creador. No entiendes que Jesús, o sea, desde ver pues el planeta, desde ver el mar, los árboles, los animales, pues no entiendes, por así decirlo, de que, bueno, Jesús murió por mí. Pero entiendes, ok, hay un creador, hay alguien que hizo esto, hay alguien que tiene el poder para crear todo esto, ¿sí? Esto es de lo que habla, su eterno poder y deidad, ¿sí? Sí, no. Ok, era lo que les mencionaba también la semana pasada, o sea, no es, desde la creación el hombre puede saber que hay un Dios, ¿sí? Es como, usaba el ejemplo de Emanuel, yo no tengo que decirle a Emanuel, hay un sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo... Bueno, pero ahí como que ya se les había revelado a Daniel, ¿verdad? Y fueron encauzándolo como... No la revelación perfecta del Evangelio, ¿sí? Pero algo, de que iba a venir algo, de que iba a venir algo, de que iba a venir... Exactamente, o sea, al sacar a Dios de la mente o de la ecuación, pues lo que sucede es esto, idolatría. Te digo, usaba el ejemplo la semana pasada de eso, no le tengo que decir a Emanuel, hay un sol, porque es algo claramente visible, ¿sí? Emanuel sabe que hay un sol, ¿por qué? Porque todos los días ahí está, porque sin falla puede verlo, ¿sí? Pero a lo mejor necesita, o más bien sí necesita de alguien experto en el sol, o sea, que lo haya estudiado y todo eso, para decirle la mecánica del sol. El hombre puede saber de la existencia de Dios, de su poder, de su eterno poder y deidad desde la creación, pero necesita un predicador, necesita un creyente, ¿sí? Para explicarle quién es Dios. Puede saber que hay un Dios, pero por medio del Evangelio, que es la verdad completa ya, puede saber quién es Dios y cómo es Él, ¿sí? En su totalidad, que es Jesús. Vamos a ese versículo porque creo que es importante que lo vean. Fíjense. Hebreos 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Dice, el cual, refiriéndose a, siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? ¿Sí? ¿Quién es? Y la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, ¿quién es el resplandor de la gloria? ¿Quién es la imagen misma de su sustancia? O sea, ¿quién personifica exactamente, perfectamente quién es Dios? Jesús, ¿sí? Ahora, antes de que Jesús naciera, antes de que Jesús viniera aquí a la tierra, ¿cómo conocían a Jesús? O sea, no tenían el conocimiento completo como tú y yo lo tenemos hoy en día, pero tenían una idea. Abraham no sabía exactamente, o en su totalidad, ok, Jesús de Nazaret que va a nacer en Belén, Efrata, y que va a ir a Egipto y que va a ser un nazareno, ¿sí? Pero tenía la idea de, viene un sacrificio que va a tomar, o del cual Dios va a proveer para sí mismo. ¿Sí me explico? O sea, nosotros tenemos ya toda la imagen, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos las cartas de Pablo, tenemos lo que vivieron en el Antiguo Testamento y pues nosotros ahora tenemos la verdad completa, tenemos el Evangelio, ¿sí? Pero previo a eso, previo que se escribieran, ¿sí? Dios tenía o revelaba cosas, ¿sí? Por medio de las cosas hechas o pues visitaciones que tenía con personas, como lo vemos con Abraham, como lo vemos con el pueblo de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Entonces, ¿sí más o menos queda explicado eso? Ok. Vamos a estos versículos. Versículo 18, ahora sí vamos a empezar esto. Dice, porque la ira de Dios se revela. Aquí comienza a mostrarte la necesidad del hombre, ¿sí? Del por qué necesita la justicia de Dios hablada en el versículo 17. En el Evangelio, la justicia de Dios, la justicia que necesitas tú, ¿sí? Porque toda justicia debajo de la justicia de Dios que no llegue o dé el puntaje que la justicia de Dios da es inaceptable, ¿sí? Merece ira. ¿Sí? Dios no entiende, eso se lo mencionaba la semana pasada, Dios no entiende tu mejor esfuerzo. ¿Sí? Dios no califica redondeando. Cualquier persona que piense o diga, yo puedo cumplir la justicia, yo puedo llegar al estándar de la justicia de Dios, se está engañando a sí mismo y no entiende la santidad de Dios, no entiende que Dios no acepta 99.999999. Para Él es 100 o es 100% malo, ¿sí? 100% inaceptable. Por eso necesitábamos a alguien, ¿sí? Necesitábamos un intermediario, necesitábamos a alguien perfecto, necesitábamos a Jesús, ¿sí? Y nos dice esto, o sea, ¿por qué es que necesitas la justicia de Dios? Porque la ira de Dios se ha revelado contra la injusticia de los hombres, ¿sí? Porque la ira de Dios se ha manifestado, ¿sí? Todo lo que merece la justicia del hombre, pues es la ira de Dios. Cosa que vemos en los versículos, por decir, en Juan 3. Fíjense. Vamos a Juan 3. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y qué dice el 18? ¿Sí? Entonces, el que no cree ya está condenado, o sea, su fin ya está destinado, el cual es la ira de Dios, el cual es condenación eterna, separado de Dios por toda la eternidad. Vamos a 1 de Juan 5. 5:12. ¿Qué nos dice? Simplemente, ¿sí? Lo pone ahí. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo, o sea, si dice Efesios que éramos hijos de desobediencia, que éramos hijos de la ira, yendo por el curso del mundo, o sea, ya teníamos nuestro destino sellado, ya teníamos nuestro destino, pues, escrito, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿sí? Con su gran amor con el que nos amó, nos salvó. Ok, entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Contra quién se revela la ira de Dios? Contra los que con injusticia la verdad. ¿Sí? Ahora, yo batallaba con estos versículos y le decía a Betty, la verdad es que la neta estoy aprendiendo con ustedes, ¿sí? Ya tenía cierta noción del libro de Romanos, pero pues para estos estudios que estamos haciendo versículo por versículo, pues quería entender bien estas cosas. Y hasta no hace mucho fue que empecé a agarrarle la onda. Y les digo, estoy aprendiendo con ustedes. Cada que les doy una clase, ahorita estoy pues, procurando adelantarme y todo eso, pero en esto me atoré bastante y me estaba atorando bastante porque tenía algo, pero quería enriquecerlo, quería que ustedes lo entendieran y no batallaran como yo he batallado, o batallé por muchos años con estos versículos, que la verdad no los entendía, ¿sí? Y por cosas que de repente llegaba a oír y todo eso, entonces quería enriquecer su conocimiento. No saben cuánto me tardé la neta para entender estos versículos. Betty los leyó el año pasado, ¿verdad? Fue cuando leíste Romanos y que me dijiste, mira, aquí esto significa eso. Y yo, ¿lo entendiste luego, luego? Sí, y es algo padre de ellos, así que tienen las cosas rápido. Yo a veces me tardo, soy un poquitito lento en ciertas cosas, pero ya no se me olvida. Pero bueno,
Entonces, en muchas ocasiones se comienza un argumento completamente separado del argumento que Pablo estaba haciendo en los versículos previos al 18, ¿sí? Para establecer el concepto, un concepto, que es lo que les digo, que llegaba a oír y decía, bueno, a ver, ¿qué onda ahí? El concepto de completa inhabilidad, ¿sí? Hemos oído varias veces, o les he comentado varias veces acerca de esta doctrina en la cual le llaman unos la doctrina del títere, de que Dios controla todo, te controla a ti. Y verdaderamente Dios te controla a ti. ¿Alguien me puede decir que Dios me controla? Bueno fuera que Dios me controlara, así mis decisiones serían mejores, sí, perfectas, no inmaduras. Bueno fuera que Dios controla el mundo, verdaderamente, o sea, en su totalidad. Él es el dueño del mundo, pero nos dicen los salmos 100... se me fue. Hay un salmo que dice, de Jehová son los cielos y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Sí? Es como si tú tuvieras una casa, ¿sí? Una casa y se la rentas a alguien. A pesar de que eres el dueño de la casa, no te metes a cada rato y le agarras algo del refri y ¿Qué pensaría la persona que vive ahí? ¿Sí? Sí, entonces algo así está. La tierra se la dio a los hijos de los hombres. ¿Quién fue el que introdujo el pecado? ¿Dios? ¿Quién? El hombre, Adán. Y entonces, a pesar de que Dios es el dueño de todo, no está en control de todo. ¿Sí? De ser así, estaríamos en un mundo perfecto, ¿sí? De hecho, no sé si había notado esto, pongan atención en los evangelios. Nadie muere en la presencia de Jesús. Donde Él está, se resucita la persona. Pongan atención a ciertas cosas, en los evangelios se van a dar cuenta, donde Jesús está, nadie se muere. Entonces, si Jesús reinara ahorita, si Jesús estuviera reinando, estuviera en control de todo, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis y varios libros proféticos acerca del reino de Jesús? Que el niño va a estar jugando cerca del hoyo de la serpiente, ¿sí? Exactamente, ese es el reino de Jesús, ese es cuando Jesús reine, venga y reine completamente, cuando Él esté verdaderamente en control de todas las cosas. ¿Sí? Por ahora Él está en control de lo que le permites y obviamente de sus planes, del fin de los tiempos, de cuando ya traiga orden, ¿sí? Pero mientras, ahorita vamos a ver unos versículos, ¿sí? Pues el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Porque ¿quién se lo entregó la autoridad? El hombre. ¿Sí? Pero bueno, entonces se ha hablado, les digo, de este concepto de completa inhabilidad. Cuando se refieren a una depravación completa, a una depravación total, ¿sí? Estás podrido, ¿sí? Aún de que estás muerto, cosa que pues, en la Biblia vemos que sí, o sea, previo a Jesús estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? Siguiendo el curso de este mundo. Sin embargo, llegan a una conclusión errónea y todo esto se deriva de una idea errónea de la soberanía de Dios y de que Él controla todo y pues si Él controla todo, Él te controla a ti. Diciendo, no, pues entonces el hombre no puede escoger a Dios, el hombre no puede buscar a Dios, el hombre no puede admitir que es un pecador, no puede admitir que no puede salvarse a sí mismo. Ese es a lo que concluyen con una completa inhabilidad. Ahora hay una diferencia entre decir que alguien es un pecador, que está depravado o está manchado, ¿sí? Y decir que esa persona no puede admitir ese hecho a la luz del Evangelio. O sea, si tú le presentas a alguien el Evangelio, de que no puede decir, no, pues sí es cierto, o sea, estoy mal. Eso es lo que erróneamente concluyen, de que el hombre no puede admitir que no puede. ¿Sí? Ese es ¿cómo se llama? Cómo lo manejan.
por unos capítulos más adelante, porque en unos capítulos más adelante, en el Romanos 3, dice, no hay quien busque a Dios, no hay bueno, no hay uno, no hay justo. ¿Sí? Que ya les había mencionado hace unas semanas, que llegan como que a esta conclusión. Si el justo por la fe vive, y Romanos 3 dice, no hay justo, entonces nadie puede vivir por fe. Esa es la conclusión a la que llegan. No pueden tener fe. ¿Sí? Ahí va otra vez. Esa es la conclusión errónea, no la tomen así. ¿Sí? Si el justo vive por fe y no hay justo, entonces nadie puede vivir por fe. Esa es la conclusión errónea. ¿Sí? Pero, te digo, hay una diferencia entre decir que alguien es un pecador, está manchado por el pecado y sus obras no equivalen a nada, están todas sus obras que intenta hacer hacia Dios están manchadas, a decir, no puede esta persona, por la luz que se le ha dado, que se le ha, por decir, desde la creación, admitir, ok, hay un Dios y sinceramente, pues buscar. Hay ejemplos de eso con Cornelio, con personas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Job, que tenía una idea de quién era Dios, estaba a veces, en ciertas cosas pues estaba erróneo en su autojustificación, pero tenía una idea de que había un Dios y de que Él era un creador y a Él le rendía culto. Ahora, es una cosa decir que uno está atrapado en el pecado con inclinaciones egoístas, que eso es el ser humano previo a Jesús, y algunas veces en Jesús también es egoísta a veces. Es una cosa decir que está atrapado en el pecado con inclinaciones egoístas y otra que no puede admitirlo a la luz ya sea de la ley o del evangelio. ¿Sí? Más o menos me están... ¿Sí? Por decir, 1 Timoteo 1 dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Sí? Dice, sabiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el pecador. Te lo resumo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué fue dada la ley? Para mostrarnos nuestro pecado, nuestra injusticia, ¿sí? Nuestra imposibilidad. Para eso, si tú la usas legítimamente, o sea, si tú se la muestras al pecador que dice, no, yo soy bueno, sí, yo no necesito a Jesús. Sí, entonces le muestras la ley diciéndole, bueno, ¿crees que puedes hacerlo? Mira, esto es lo que tú necesitas hacer para poder llegar al cielo. ¿Sí? Mostrándole la ley y si no lo haces te mereces el infierno. Ese es usarla legítimamente, mostrársela o dársela al pecador para que, ¿sí? Admita que no puede, para que se dé de tope, ¿sí? Para que tope con un muro y diga, ay, necesito a alguien que intervenga por mí. Eso es usarla legítimamente. ¿Sí? Entonces, te digo, es una cosa decir que una persona está atrapada en pecado y otra cosa decir que no puede admitirlo a la luz, ya sea de la ley o del evangelio, que le muestra la bondad de Dios a uno. Es responsabilidad de uno el humillarse a sí mismo, el admitirlo, el saber o el reconocer, yo no puedo salvarme a mí mismo, necesito depender de alguien más. Si esperas que Dios te humille irresistiblemente, vas a esperar hasta el día del juicio y va a ser muy tarde. ¿Sí? Dios no es responsable de tu respuesta a Él. Es tu responsabilidad admitir, no puedo hacerlo, necesito la ayuda de alguien más. Y eso es lo más humilde que puedes hacer. Las personas que piensan en esto de total inhabilidad, de que no puedes tú admitir que necesitas un salvador, dicen, entonces, qué egoísta de tu parte, qué orgulloso, ¿sí? Porque tú te estás salvando a ti mismo entonces. Y ninguna persona, estoy seguro que ninguno de nosotros va a decir, yo soy salvo, ¿sí? Porque yo creí, porque yo, por mis propias fuerzas, yo me salvé. Nadie aquí va a decir, yo me salvé. ¿Sí? O alguien me puede decir, yo me salvé a mí mismo. Pues no. Romanos 4 dice, es por fe para que sea por gracia. ¿Sí? Es lo más humilde que puedes hacer, reconocer, yo no puedo y necesito depender de alguien más. Es humildad en contraste a cómo te la manejan para decirte, eres orgulloso y eres egoísta, estás diciendo que tú te estás salvando a ti mismo. No.
Es un argumento de espantapájaros, así se dice, pero luego les digo qué es eso. Entonces, es tu responsabilidad admitir no puedo hacerlo, necesito la ayuda de alguien más. Esa es la idea de Romanos 1, mostrar dos grupos de personas. El justo que vive por fe contra aquellos que detienen la verdad en injusticia. Pareciera como si muchos teólogos juntaran a estos dos grupos para decir que Romanos 1 habla acerca de una total inhabilidad de toda la humanidad para creer en y confiar en el Dios que se ha revelado claramente, ¿sí?, a nosotros. Y ese no es el punto, se los vuelvo a repetir. Pareciera que muchas personas, muchos teólogos, juntaran estos dos grupos, el que vive por fe y el que detiene en injusticia la verdad, para decir que Romanos 1 habla de una inhabilidad total de toda la humanidad para creer en el que se ha revelado a sí mismo, ¿sí? Ahora imagina dos personas, una justa y una injusta. Una llamada justa y la otra llamada injusta, ¿sí? ¿La persona justa es inocente de pecado? ¿Alguien de nosotros que ha creído en Jesús era inocente de pecado? Nunca había pecado y por eso era llamado justo. No, éramos igual de culpables que el que es llamado injusto, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Uno vive por fe y el otro detiene la verdad en injusticia. Decide omitir, ignorar esa verdad. ¿Sí? Esto es nada más para explicarles ese punto de vista erróneo. Ahorita me meto ya a lo que... ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿la llamamos a una persona justa porque nunca ha roto un mandamiento de Dios? No. Cuando en el Antiguo Testamento dice que Enoc o que Job, ¿sí?, eran hombres justos, ¿era porque eran perfectos? No. Cuando habla de Lot, ¿sabían que Lot fue considerado un hombre justo? Pedro nos dice que era un justo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que tanto el llamado justo como el llamado injusto son pecadores, ambos son culpables, ambos caídos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno que es llamado justo y el otro que es llamado injusto? Uno vive por fe. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los versículos 16 y 17, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al gentil. Y luego dice que el justo vivirá por la fe. Entonces comienza a hacer una comparación, comienza a hablar de cómo el Evangelio es para el judío y el gentil, los justos son los que viven por fe. Luego avanza al versículo 18 donde dice que hay unos que no viven por fe, sino que detienen la verdad en injusticia. Una vez más, ¿cuál es la diferencia entre el justo y el injusto? Uno vive por fe. Entonces, ¿significa que no era culpable? ¿Significa que no es adicto al pecado? ¿Significa que no ha caído de la gloria de Dios? No, es igual de culpable. Es todas estas cosas, la diferencia es que este vive por fe, el justo vive por la fe. ¿Y qué hace el otro? Detiene la verdad en injusticia. Conoce la verdad, tiene la verdad, está a su alcance y la suprime, la detiene, la ignora, no vive por fe. Ambos son pecadores, ambos están manchados, ¿sí? Y ahora, presta atención a esto, ¿sí? Porque muchos teólogos, igual, muchas personas estudiosas de la palabra, hacen mucho hincapié en lo pecaminoso que el pecador es. Y, ¿sí? El pecador es pecaminoso. Y todos lo sabemos. Sin embargo, eso no significa que no pueda hacer algo más que detener o suprimir la verdad. O sea, no significa que no puede aceptar el hecho de que es un pecador. A lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver eso. Que Dios está haciendo una apelación para el pueblo de Israel, para alguna nación, diciéndole, sí, cambia, sí, cambia. Y hay unos que suprimen la verdad, detienen la verdad, y otros que la aceptan. ¿Sí? No significa que no pueden creer, no significa que no pueden admitir su pecado y esclavitud. No vemos que eso diga el texto. Solo dice que la ira de Dios se revela a los que detienen con injusticia la verdad. En contraste a eso están los que aceptan, ¿sí?, la verdad, la reciben. ¿Dónde dice en la Biblia que el pecador por ser pecador no puede confesar su pecado en fe?
¿Dónde dice en la Biblia que el pecador por ser pecador no puede confesar su pecado en fe? Por decir, vemos en 1 de Juan 1:9, ¿qué es lo que dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Versículos antes dice, si alguien dice que no hay pecado, es mentiroso. Entonces, ¿a quién le está hablando? A un pecador. ¿Pero qué dice? Pero si el pecador confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Y entonces, ¿el pecador puede o no confesar sus pecados? Unos que no quieren, hay unos que detienen la verdad con injusticia, ¿sí? Y otros que la aceptan. Ninguno es justo, tanto el justo como el injusto, ninguno es justo de acuerdo a la ley. Cosa que vamos a ver más adelantito, ¿sí? Y más adelante dice, ya lo hemos explicado en todos estos versículos, del 1 y el 2, dice, ya lo hemos explicado, que tanto el judío como el gentil son culpables, ¿sí? Están bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, tanto el judío como el gentil califican para la salvación. Una persona salva no necesita ser salvada, pero una persona en aprietos, una persona pecadora, una persona que necesita salvación, ocupa la salvación. Entonces, a uno se le llama justo y al otro injusto, pero ninguno es justo de acuerdo a la ley. Ambos han caído y pecado y ninguno merece justicia por sus obras. ¿Sí? Nota que está hablando ahí de todo, cuando habla en Romanos 3, donde dice que no hay justo, no hay bueno, no hay quien busque a Dios, ¿sí? Es por medio de las obras de la ley. Mediante la ley, ninguno es justo, ninguno es salvo, ninguno busca a Dios, ¿sí? Ninguno la hace, ninguno da el ancho. Que es el punto del versículo 18, 19, que es lo que dice, pero sabemos que todas las cosas que están escritas en la ley, están escritas para los que están bajo la ley. ¿Sí? Entonces, bajo la ley, eres visto, como dice Romanos 3:10 en adelante, asesino, como una persona mala hasta los tuétanos. ¿Sí? Y si éramos así, si estábamos así, pero no significa entonces que no podemos admitir ese hecho y caer en los brazos misericordiosos de Dios. Sí, entonces, ambos han caído y pecado y ninguno merece justicia por las obras de la ley. Pero la razón por la que uno es llamado justo es ¿por qué? Por la fe. ¿Sí? Decir que nadie es justo de acuerdo a la ley no significa que nadie es justo por fe. Decir que nadie es justo por obrar la ley no significa que, bueno, eso también significa que nadie puede creer en Dios. ¿Sí? Y eso es lo que muchos estudiosos, muchos teólogos hacen con Romanos del 1 al 3. ¿Sí? Muestran le llaman depravación total, que sí es cierto, o sea, que sí estábamos depravados, que sí éramos pecadores, que sí éramos hijos de ira, que sí seguíamos nuestros propios deseos, ¿sí? Que estábamos manchados y todo lo que hiciéramos iba a estar manchado por el pecado, pero no significa eso que no podamos admitir que no podemos y depender de alguien más. Porque te digo, te vas al Antiguo Testamento, ¿qué onda con Abraham? ¿Qué onda con Enoch? ¿Qué onda con Job? ¿Qué onda con Lot? Y hacen mucha gimnasia mental diciendo, no, es que ellos fueron elegidos de antes de la fundación del mundo para que ellos fueran salvos, ¿sí? Dios cambió, ¿sí? Los regeneró antes de que ellos... Y no es lo que vemos en la Biblia, no es lo que vemos que Dios hizo, ¿sí? Dicen, ya que todos son personas pecadoras, todas son personas pecadoras y todos son injustos y los justos viven por fe, entonces nadie puede vivir por fe. Y así es la lógica que llevan y pues como que tiene lógica, pero cuando lees la Biblia, cuando lees todo seguidito en contexto, te vas a dar cuenta y lees las palabras, te vas a dar cuenta que no se sostiene esa idea. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Déjame me brinco unas cuantas cosas. Eso ya se los dije.
Ahora, tampoco vemos, no vemos esto que les estoy mencionando aquí en estos versículos. Nada más vemos que contra los que detienen la verdad en injusticia, con injusticia, la ira de Dios se revela. Ahora, todo esto es porque sacan sus ideas fuera de la Biblia y las traen a la Biblia, en lugar de sacar la idea de la Biblia. ¿Sí? Ya saben lo que quieren creer, ya saben lo que creen y ¡pum!, lo leen a la Biblia. ¿Sí? Leen sus sistemáticos, sus sistemas. Lo leen al texto en lugar de leerlo del texto. ¿Sí? Tal como predestinado, que aparece en Romanos 8, y elección, que aparece en Romanos 9. ¿Sí? Sí sabías que, sí han escuchado eso, ¿verdad? De predestinados de antes de la fundación del mundo, o elegidos de antes de la fundación del mundo. Sí sabías que en Romanos 8 y en Romanos 9 no aparecen las palabras, no aparecen las palabras desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? No aparecen. Entonces, ¿de dónde la sacaron? ¿Por qué la leen cuando leen predestinado o cuando leen elección? Uh-huh. En algunos otros versículos dice algo que te puede dar esa idea, pero tampoco habla de eso. Y después los vamos a ver en Tesalonicenses, en Timoteo, ¿sí? Luego las vemos. También en Efesios hay una, pero esa las vemos pues cuando lleguemos a ese libro. Pero estas palabras desde antes de la fundación del mundo no aparecen ni en Romanos 8 ni en Romanos 9. Sin embargo, cuando te hablan de Romanos 8 y Romanos 9 te dicen predestinados desde antes de la fundación del mundo, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Donde habla de elección, habla acerca de Esaú y de Jacob, y no dice desde antes de la fundación del mundo, dice aún estando en el vientre, o mientras estaban en el vientre. Ahí fue hecha la elección. Sin embargo, muchas personas sí leen esas palabras al texto cuando no están ahí. Dicen, bueno, es que tú tienes un problema con un Dios soberano. Es otra cosa que te pueden decir. Y puedes contestar, ¿y tú con un Dios coherente que quiere decir lo que dice? ¿Sí? Que si escribió algo, eso es lo que quiere decir y no otra cosa. Mi problema en este caso, se los voy a decir, no es con un Dios soberano. Yo creo que Dios es soberano, muy probablemente no como lo ven ellos. Pero mi problema es que el problema no es eso, el problema no es un Dios soberano, el problema es que la Biblia no dice eso. Y si no dice eso, ¿por qué lo crees? Exactamente. Sí, entonces, si lo dijera, yo creo que nadie tendría un problema con ello. ¿Sí? Pero como no lo dice, entonces te están pidiendo que aceptes una mentira, algo que no es, algo que no está ahí. Es gracioso como a veces no podemos ver la intención del autor porque ya nos colocamos nuestros lentes azules, y esto no nada más en esto de la inhabilidad total, esto aplica en toda la escritura. ¿Sí? A veces ya tienes tus lentes, ¿sí?, azules, y todas las escrituras las ves azules. ¿Sí? Hay que aprender a discernir lo que sí y lo que no. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, 2:15. Si no es primera, es segunda. Dice que estudiemos diligentemente para no ser avergonzados, para mostrarnos aprobados delante de Dios, y como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que divide correctamente, es lo que significa ahí, que divide correctamente, que discierne correctamente la palabra, o sea, que lee, cosa que les hago mucho hincapié, que les digo siempre, lean, ¿sí? Lean, lean de corridito, aviéntense un libro completo y no pedaceen, ¿sí? Para que se den cuenta de la intención de los autores, del autor, ¿sí? Para que sigan la idea de. Y si se atoran en algo, pregúntenle al Espíritu Santo, ¿sí? Pónganlo, si hay algún versículo que se quedan de que, pues parece contradecir esto otro acá, tengan en mente que es su interpretación y no la Biblia la que se está contradiciendo. ¿Sí? El punto, sí, de este capítulo es mostrar que unos viven por fe y otros no viven por fe, ¿sí? Y
y no que nadie puede creer. Si el punto es mostrar, te digo otra vez, que unos viven por fe, otros detienen la verdad en injusticia, o sea, no viven por fe, y no está diciendo ahí, nadie puede creer, nadie puede admitir eso. Ambos, tanto el justo como el injusto, vuelvo a hacer hincapié, son pecadores, ambos están depravados, ambos están manchados, pero uno vive por fe y el otro detiene la verdad en injusticia o con injusticia. Hay unos que viven por fe y son responsables de vivir por fe y otros que detienen la verdad y también son responsables por detener la verdad, que implica que pudieron no haber detenido la verdad en injusticia, lo cual vemos más adelante en la frase, no tienen excusa. Qué perfecta excusa para presentarte delante de Dios en el fin de los tiempos y decir, no, pues Dios, tú me hiciste así. Tú me hiciste así para que yo no te aceptara. ¿Cómo me puedes entonces juzgar? No tienen excusa. Porque decidieron sacar a Dios de la ecuación. Ahora, esta misma pregunta se vuelve a hacer en Romanos 3 y en Romanos 9. El famoso Romanos 9, que también vamos a hablar cuando lleguemos ahí. Ahorita estamos en el 1, ¿ok? Esperemos terminar el 1 el día de hoy. ¿Sí? También el justo que vive por fe por un lado, al justo que vive por fe por un lado y al otro que, y por otro lado en el capítulo 3 tenemos a Pablo diciendo que nadie es justo y lo hace en su defensa de esta idea. ¿Sí? En la idea de, le está hablando en el capítulo 3 al judío, ¿sí? Ellos están diciendo, pues nosotros somos judíos, nosotros somos justos, nosotros tenemos la ley. ¿Sí? Y somos parte de la familia de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes eran considerados los hijos de Dios? Los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, Pablo les dice a ellos, en el capítulo 3, donde dice, no hay justo, es para condenarlos a ellos también, diciéndoles, no, ustedes también son injustos, no tienen la salvación garantizada nada más por haber nacido en el linaje de Abraham, el cual es el punto también de Romanos 9. Todos han caído de la gloria de Dios. Este es el punto de Pablo en el capítulo 3 donde dice, no hay justo, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios por medio, ¿sí?, de la ley. Todos son vistos como malos. ¿Sí? Ahora, la lógica de muchos teólogos en cuanto a estas dos verdades es, el justo por la fe vivirá y no hay justo, y si el justo vive por fe y no hay justo, entonces nadie puede vivir por fe. Yo sé que estoy diciendo mucho hincapié en esto, pero quiero que se les quede. Ahora, eso es lo que dice el texto. Ok. Si el justo vive por fe y no hay justo, entonces nadie puede vivir por fe. Eso es lo que dice el texto. Nada más tengo dos seguras. ¿No? Ok. No es lo que dice el texto. Y los voy a invitar, por favor, a que ustedes lo lean y se den cuenta de esto. No nada más agarren lo que les estoy diciendo. Porque si no quedamos en el mismo hoyo, sí, de que están nada más tomando lo que alguien más les está diciendo y no verificándolo ustedes, no siendo obreros que usan bien la palabra de verdad. ¿Sí? Pero entonces eso no es lo que dice el texto y no es una mala representación de esa posición. Si quieren, después de la clase les menciono personas que dentro de ese campo que están enseñando eso, explícitamente eso, diciendo, el hombre no puede hacer nada más que suprimir la verdad. El hombre no puede porque es incapaz de reconocer su necesidad de un Salvador, de reconocer que es pecador. Y lo podemos ver si quieren de rato. Miren, vamos a Ezequiel 18, vamos a ver un versículo interesante, Ezequiel 18. Tú lees alguno de los libros de estas personas y vas a ver Dios decretó desde la eternidad pasada quiénes iban a ser salvos y quiénes no lo iban a hacer, ¿sí? Todo esto para su gloria. Fíjate lo que dice Ezequiel 18:21, más si el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no les serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Fíjate la pregunta del 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová del Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Quiere Dios la muerte del impío?
estas personas hablan de un Dios que condena previo a que nazcan las personas, y todos ya estábamos condenados, como ya vimos, ¿sí? Éramos unos condenados a muerte. Pero nosotros no servimos a un Dios así, nosotros no servimos a ese Dios. El Dios de la Biblia es un Dios que está dispuesto a morir por ti, antes de que tú mueras, y murió por ti, y se entregó por ti. Y lo podemos ver, otra vez me voy a mover, 1 de Timoteo, lo podemos ver ahí en 1 de Timoteo. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y los otros detienen la verdad, ¿sí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces el rescate fue dado por... ¿Y por cuántos hombres ¿Cuántos hombres quiere Dios que sean salvos? Todos. Fíjate lo que dice el 17, el 1:17. 1 de Timoteo. ¿Sí estamos aprendiendo un poquito? Sí. Ok. Dice, por tanto, al Rey de los siglos... ¿Dónde está? No, ¿dónde estaba? Chin, no la tengo aquí. No, se me fue. La tengo escrita ahorita. Ahorita se las digo. Ya me acordé. Es 2 de Tesalonicenses. Mira. 2 de Tesalonicenses 2:10. Fíjense lo que dice. Bueno, desde el 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Ya ves, Dios ya tiene decretado a los que se pierden. No. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser... Ahora, ¿qué nos dice Romanos 1? Detuvieron la verdad. ¿Cuál es la razón por la cual estas personas se pierden? Por cuanto no recibieron el amor a la verdad, que iba a causar que fueran... Ahora, esta es una de las razones por las cuales también no me gusta pedacear. O sea, a veces agarras nada más un versículo y lo sacas de contexto. Y no es así como estamos para leer la Biblia. Sí, debe ser en orden, debe llevar un ordencito, sí, de corridito, para que entiendas el mensaje del libro o de la carta que estás leyendo. Sí, entonces, ahora quiero que entiendas esto. Pedir perdón no es mérito para recibir perdón. ¿Sí? De ser así, no habría necesidad de la cruz. Nosotros no somos salvos por haber pedido perdón. Somos salvos por gracia, mediante fe, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo en la cruz. ¿Sí? Que se entregó en obediencia a una muerte de cruz. Por esa razón es que somos salvos, porque salvación ha sido provista. No porque, bueno, Dios me perdonas. Y Dios puso tus pecados y dijo, bueno, los pongo abajo de la alfombra. No. Dios es justo en hacerte justo. Dios, por medio de Jesús, es que Él es justo y el que justifica. Tus pecados merecían un castigo, ¿sí? Y decidió castigar tus pecados, pero en el cuerpo de otro. ¿Ok? Entonces, pedir perdón no es mérito para ser perdonado. ¿Sí? No es lo que te gana la salvación. Pedir perdón solamente toma lo que ya ha sido dado. El decir sálvame es decir, o sea, depender de alguien más. El mérito va para Dios, que te salvó, no para ti, que dijiste, no, pues no puedo. Sin embargo, siguen haciendo esto de, tú te salvaste a ti mismo.
¿Estás diciendo entonces sí que te estás salvando a ti mismo? No. Creer en Dios por tu salvación no es algo merecedor de ser salvo, porque entonces no habría razón para que Jesús muriera. Jesús murió para que Dios pudiese mostrar, como les gusta decir a estas personas, mostrar misericordia a quien Él quisiera mostrar misericordia. ¿Y a quién decidió mostrar misericordia? A todos. ¿Y en quiénes es que esta misericordia o esta salvación pues es eficaz? Es el que la recibe, el que no detiene la verdad en injusticia, el que vive por fe, al que depende de Él, ¿sí? El que se humilla a sí mismo y depende de Él. Ok, entonces tanto judío como gentil, si nos dice Efesios 2:3, todos éramos hijos por naturaleza de ira, ¿sí? Para el judío, el que un gentil fuera llamado así no era algo nuevo, aunque para el judío sí era algo nuevo que a él le llamaran así. Sí, otra vez lo decimos, por eso es que Pablo en Romanos 3 dice esto, de que no hay justo, no hay ni uno bueno. Y es porque el judío decía, yo no soy eso, yo no soy injusto, yo no merezco la ira de Dios, ¿sí? Yo soy un hijo de Dios y yo soy de su nación escogida, yo soy un hijo de Abraham, es lo que ellos decían, ¿sí? Pero no, la ira de Dios se ha revelado a todos los hombres que detienen la verdad en injusticia o con injusticia, y eso significa también a ti, judío. Sin Cristo, todos somos hijos de ira. ¿Sí? Ahora otro versículo que también se agarran para esto, para decir lo de la inhabilidad total y todo. 1 Corintios 1. Estamos aprendiendo un poquito. Okay. Porque la palabra de la cruz es locura a todos los que se pierden. Ah, ya ves. Hay unos que se pierden porque están decretados desde antes de la fundación del mundo que se iban a perder. No, ya vimos en 2 de Tesalonicenses 2 por qué es que se pierden. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sí? Pero a los que se salvan, ¿quiénes son los que se salvan? Los que viven los que reciben el amor de la verdad para ser salvos. Es poder de Dios. ¿Sí? Para el que vive por fe, para el que, vamos a leerlo así, porque la palabra de la cruz es locura para el que retiene la verdad en injusticia. Pero para los que viven por fe, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es como te decía, el que vivas por fe no es que tú lo equivalgas a yo me salvé, sino se lo atribuyes a Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Además de que aquí está hablando de la sabiduría del hombre, ¿sí? De cómo el hombre, mediante su sabiduría, no puede encontrar a Dios y considera la predicación de la cruz como algo loco, algo tonto, ¿sí? No es que no lo entienda intelectualmente. Hay muchas personas que lo entienden intelectualmente el Evangelio y simplemente... Entonces no es que no entiendan intelectualmente, lo entienden, pero lo rechazan. Sacaron a Dios de la ecuación. ¿Dónde está el sabio? Dice. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Ahí está. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. ¿Sí? El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Y esto es la sabiduría de Dios. Agradó a Dios salvar a los que viven por fe mediante la locura de la predicación. ¿Sí? Y luego hablamos de esto, de lo que son los llamados mediante el Evangelio. Que uno es llamado. Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Sí? ¿Por qué? El Evangelio es tanto para el judío como el gentil. En su gran mayoría el judío no lo acepta, pero no significa que no sea para él, pero es llamado. No es escogido. ¿Por qué? Porque el que vive por fe es el que es. ¿Sí? Ok. Bueno. Si yo sé que les dije que no podemos, o sea, que guardamos los comentarios para el final. Y sí, guarden los comentarios para el final, pero si de repente no, o sea, voy muy rápido o algo así, nada más dígame, sí, y ya me detengo un poquito. Sí, algo así. Sí, entonces, ok,
Ok, entonces vamos a ya continuar. ¿Sí? No hay justo. No hay justo significa no hay uno inocente de pecado, ¿sí? Sino que todos son culpables. El justo por la fe vive es igual a el culpable es justo por fe, ¿sí? Entonces, tomando esto en consideración, ¿sí? Viéndolo en contexto, si no hay inocente de pecado, sino que todos son culpables y el culpable es justo por fe, entonces la justicia solamente viene por fe. Otra vez se los digo, para que me la cachen, ¿sí? Ahí va. Si no hay inocente de pecado, ¿sí? Si no hay justo, si no hay inocente de pecado, sino que todos son culpables, ¿sí? Y el culpable es justo por fe, ¿sí? Entonces la justicia solamente viene por fe. ¿Sí? No por falta de pecado, sino por fe. ¿Ok? Vamos al siguiente versículo, ahora sí. ¡Yay! Salimos del 18. Digo, yo me tardé un chorro para poder comprender estos versículos. Este versículo en especial. ¿Sí? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto ya lo vimos la semana pasada un poquito. Les decía, la palabra manifiesto, dejen claro que se trata de un conocimiento intuitivo que no es tan sutil, ya que habla más adelante que es algo claramente visible. Dios da a cada individuo el derecho de elegir, pero no hay duda de que cada persona en algún momento ha visto claramente y entendido las verdades básicas de la existencia de Dios. Veíamos Hechos 14 del 8 al 18, ustedes léanlo. Ahí habla acerca de cómo en tiempos pasados Dios dejó a las personas, ¿sí?, que anduvieran en sus caminos, pero no se dejó sin testimonio, ¿sí? Él aún puso un testimonio dando lluvias, alegrando los corazones de las personas, dando provisión, ¿sí?, dando testimonio a las personas de que ahí estaba Dios, a pesar de que los había dejado en sus propios caminos. ¿Sí? Dios ha colocado en cada persona la capacidad y oportunidad de conocer de Dios. Si la palabra griega para manifiesto significa algo claramente visto. Por ejemplo, podríamos decir que la existencia del sol y la luna es algo claramente evidente. Nadie necesita ser enseñado de su existencia, ya que son claramente vistos por todos. Era lo que les mencionaba hace ratito. No tengo que enseñarte yo, hay un sol, hay una luna. Te tengo que enseñar probablemente, así es como funciona el sol, así es como funciona la luna. Pero no decirte hay un sol, hay una luna, y tratar de convencerte de eso, porque es algo claramente visto. Ahora, vemos aquí en el versículo 21, ellos habían conocido a Dios, ¿sí? No tienen excusa porque habían conocido a Dios. No era que no supieran que había un Dios, no era que negaran la existencia de Dios, era que teniendo un conocimiento de Dios y sabiendo que había un Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias. ¿Sí? No lo tomaron en cuenta como Dios, sino que adoraron a la creación sobre el Creador. ¿Sí? Bueno, me voy a brincar, porque la semana pasada ya tocamos eso. Ahora sí, versículo 20. Dice, este versículo nos muestra, vamos a leerlo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Está hablando de ahí del tiempo, que es lo que decía Emanuel. Yo pensaba que decía desde la creación, pero está hablando ahí de tiempo, no de un lugar de donde puedes derivar verdad. Aunque sí dice que lo sacas de las cosas hechas, que viene siendo la creación. Pero donde dice desde la creación del mundo, te está hablando de tiempo, que es lo que te mencionaba hace ratito, Nayeli, que esto es un recuento de lo que ha sucedido con el hombre desde la creación del mundo. Vemos que Adán y Eva eso hicieron, ¿sí? Rechazaron a Dios, ¿sí? Rechazaron la verdad de Dios, rechazaron el mandamiento de Dios, decidieron ellos, ¿sí?, a adorarse a sí mismos, querían el conocimiento, querían ser como Dios, y de ahí te vas más adelante, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Desde la creación del mundo, las cosas claramente visibles, que son invisibles. ¿A qué se refiere esto? De su poder y deidad. O sea, tú ves la creación, pero te das cuenta de una verdad invisible de Dios. ¿Tiene sentido? De que Él es poderoso. No puedes ver poder, ¿sí? Pero te das cuenta de su poder y deidad, ¿sí? Él es Dios, de que Él está sobre todo. No lo estás viendo aquí, pero estás viendo,
¿sí? Entendiendo desde las cosas hechas, ¿sí? Que Él es Dios, que Él tiene poder para crear, ¿sí? Que Él está por encima de nosotros. De modo que no tienen excusa. Ahora, no tienen excusa. Todo esto, si te dice el por qué no tienen excusa, porque las cosas invisibles de Él, las verdades, atributos invisibles de Él, que son su eterno poder, ¿sí? Que es para siempre, que es eterno, para siempre, eterno es para siempre, ¿sí? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, no ha habido persona que haya estado aquí que no haya tenido lo claramente visible invisible de Dios, ¿sí? Como testimonio. Desde la creación del mundo esto es algo... Pensé que se me había ido, ¿sí? Que puede ser entendido, ¿sí? Por medio de las cosas hechas. Por eso no tienen excusa. Por eso nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, mucho menos tienen excusa. Sabiendo que hay un Dios, sabiendo, ¿sí? Que Él es Dios, o que hay un Dios, y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Una de las cosas que nos dice Pablo que es la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. No por todo, que ya les había mencionado, no por todo, no, ay Dios, gracias por esta adversidad que me está viniendo, sí, que está viniendo a mi vida, no, sino en medio de la adversidad estar agradecido. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por quién es Él? Punto que hace una y otra vez Pablo cuando habla de sus sufrimientos. O sea, yo estoy sufriendo, me la estoy pasando a lo mejor mal aquí, pero estoy súper contento por ustedes, por Dios, por lo que Él ha hecho, ¿sí? Este versículo nos muestra, el versículo 20, cómo Dios se ha manifestado a sí mismo a ellos. Se menciona este testimonio interno de Dios. Esto ya se los dije la semana pasada, ya no me voy a meter. Nadie es salvo meramente por el conocimiento de Dios plantado en los corazones, ¿sí? Sin embargo, lo que es conocible de Dios es suficiente pues para buscarlo. Podemos ver el ejemplo de Cornelio. Tenía una idea de quién era Dios, era temeroso de Dios y hacía ofrendas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le envía a alguien para que le enseñe quién es Dios, quién verdaderamente es Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan de Pedro y de Cornelio? No hay persona que tenga excusa. Hechos 17, 16, ese sí no lo vimos. O no me acuerdo si lo vimos, pero lo vamos a ver. Hechos 17, 16. Así que discutía, 17, 16, bueno, me voy a brincar todo esto. Vámonos acá donde Pablo dice, entonces Pablo puesto en pie, versículo 22, 17, 22, en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, las cosas claramente visibles, mostrando los atributos invisibles, ¿sí? Él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Para qué fue puesto el hombre en la tierra? Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de la idolatría, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Buenísimo estos versículos. Si todavía le sigue, si está bien, le sigue y pues
le dicen, se burlaban unos y otros le dicen, luego te oímos otra vez, ¿sí? Y se fue. Pero nota esto, o sea, no tienen excusa, ¿sí? Ahora, Dios, como vimos en el capítulo 14, ha dejado testimonio, nos puso aquí para buscarlo, Él no estaba lejos de nosotros, había un testimonio ahí, si en Él vivimos, nos movemos y somos, Él, Él es el que hizo el mundo y todas las cosas, ¿sí? Y Pablo estaba anunciándoselos a que no conocían aún. Estaba llegando la verdad. ¿Sí? Hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Ok. Pues habiendo conocido a Dios. El problema no era que no conocieran a Dios o que haya un Dios, como ya les mencioné, sino que no le glorificaron y le dieron gracias. Efesios 4:17 sí nos habla de cómo no andemos en la ignorancia, no andemos en la vanidad de nuestros pensamientos. Efesios 4:17 te habla de una ignorancia. Sí, y esta ignorancia descrita no era porque no les hubieran presentado la verdad, sino que se habían vuelto duros a ella, la habían rechazado. Vamos a ir. Efesios 4, se me hace que no vamos a llegar hasta el final de... No, ¿verdad? No andes en la vanidad de tu mente. Sí. No vamos a estar, ¿cómo se llama? 2 años en Romanos. Sí. Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles. ¿A quién le está hablando? A los efesios, ¿sí? A los, más específicamente, creyentes. ¿Sí? Es posible para un creyente andar como los gentiles. Es tonto, ¿sí? Pero es posible. ¿Ok? ¿Cómo andan los incrédulos? ¿Cómo andan los que no creen en la vanidad de su mente? Teniendo el entendimiento entenebrecido, cosa que también se va a mencionar ahorita que en Romanos 1, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y te dice por qué es esta ignorancia que ellos tienen, por la dureza de su corazón, les había mencionado, cómo es más fácil para un infante o un niño creer que a un adulto que ya está endurecido a su forma de vivir, es muy difícil que cambie su manera de vivir, porque ya así soy yo, así he vivido toda mi vida y no quiero cambiar. ¿Sí? Regresamos a Romanos. Exactamente, es eso. Es falta de luz, es la luz que tenían, la apagaron, la detuvieron, la echaron fuera, ¿sí? El alumbramiento que tuvieron acerca de Dios, de quién es Dios, al ellos suprimirlo, ¿sí? Se entenebrece y el resultado es lo que vemos más adelantito. ¿Sí? No le glorificaron ni le dieron gracias. ¿Sí? No le glorificaron como glorificas a Dios, pues 1 Corintios 6:18 al 20 vemos unas cuantas cosas, que glorificas a Dios con tu cuerpo, que glorifiques a Dios con tus miembros, ¿sí? Con tu mente. El concepto de puedes hacer lo que tú quieras con tu vida no es un concepto piadoso, un concepto de Dios. El concepto de puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, ¿sí? Porque nuestra vida no es nuestra. Fuimos comprados, ¿sí? Y nuestra vida está para servir a Dios. Pero eso es algo restrictivo. ¿Sí? Dios es un Dios de luz, un Dios de justicia y de verdad, un Dios de gracia, un Dios, te digo, perfecto. Pues suena bien, ¿no? Seguir la guía de un Dios así, de una persona así, de alguien así, una persona perfecta, una persona justa, recta, ¿sí? Conocer a Dios y su gracia te abre el entendimiento a lo que es real y verdadero, no a la vanidad de tu mente. Porque un día, sí o no, estás así, yo quiero esto, y luego el otro día, ay no. ¿Sí? Y es todavía más, va todavía más allá en lo del mente entenebrecido, la vanidad de tu mente, andas vagando, sí. Exactamente. Ya no cuando tú entiendes, cuando conoces a Dios y su gracia, se te abre el entendimiento a lo que es real y verdadero, la vida en Cristo, ¿sí? Ya no eres ignorante ni andas en la vanidad de tu mente o en oscuridad. Podemos hacer todo lo que Dios nos llame a hacer, eso sí.
¿sí? Porque Él nos habilita para hacerlo. Tenlo por seguro de que si Dios te manda a alguna región o ¿cómo se llama? Te dice predica o enseña o haz esto o vete por aquí, es porque Él sabe, ¿sí? Él sabe a dónde te está llevando, Él sabe de qué estás. La decisión te la deja a ti, ¿sí? Toma la decisión, pero ¿sí? ¿Y dónde es donde vas a hacerlo más pleno? Hay personas las cuales batallan o piensan de que no, Dios, no me mandes a África, pero tenlo por seguro de que ahí es donde vas a ser más pleno. A pesar de que estés en adversidad o con problemas, como Pablo, Dios lo llamó a compartir, ¿sí? Lo llamó a compartir el Evangelio y le trajo problemas con las personas. ¿Sí o no? Sí, bastantes. Pero ¿cómo era Pablo? ¿Cómo estaba Pablo? Contento. ¿Sí? Entonces, cristiano promedio hoy en día a lo mejor está, ay, no. Ahí viene un problema, ay, entonces no era Dios. Entonces, sí. O sea, obviamente tienes que saber a veces también que si tienes problemas, o muchos problemas, a lo mejor era por ahí no era. Pero tienes que definir eso, o sea, saber, Dios, si quieres que vaya por aquí, si es por ahí, aunque tengas problemas, ¿eso qué? Ahí es donde Dios te quiere, y es donde Dios quiere que tú estés, y es donde vas a ser lo más pleno, y es donde vas a ser lo más útil, perdón, y lo que hay que hacer. Si la gente entendiera la gracia de Dios, sería agradecida y glorificaría a Dios. Los hombres detienen la verdad de Dios dentro de ellos. Pablo dice que también suprime la verdad de Dios, evidente desde la creación al decir la mentira de que la creación es Dios. ¿Sí? Que empezaron a adorar a la creación. Esta mentira es la más vieja del libro, ¿sí? Ya sea porque eso lo hicieron desde el principio de la creación, adoraban a la creación en lugar de a Dios, al creador. Ya sea algo que ven en el cosmos o en la naturaleza o incluso un ángel u hombre, o la mentira del pagano es que la cosa creada es Dios. ¿Sí? Puedes entender mucho acerca de Dios al examinar lo que ha sido hecho. Puedes ver la inmensidad de la creación y reconocer que el creador debe ser un Dios de poder inimaginable y cualquier ser así de poderoso debe ser reverenciado y temido si no le caemos bien. ¿Sí? Podemos observar el orden perfecto de la creación desde el balance de la naturaleza, la órbita de los planetas, las matemáticas de las fuerzas naturales, etc. Al ver estas cosas podemos entender que Dios es un Dios de orden y no de caos, y que cualquier Dios de orden puede ser conocido y entendido. Además, podemos ver en la creación un mundo especialmente diseñado para las necesidades del hombre, desde la atmósfera, la comida, los ciclos de la naturaleza que Dios estableció desde Génesis 8, ¿sí? Que dice, mientras la tierra permanezca, ¿sí? Todas las estaciones, ¿sí? Va a haber siembra y cosecha, va a haber, ¿sí? Mientras la tierra permanezca, el dominio del hombre sobre todas las criaturas, esto también puedes verlo en la creación. Claramente Dios ha provisto cosas buenas para nosotros, lo cual sugiere que el Creador tiene un interés personal en las necesidades del hombre. Y podemos saber que Él es un Dios de misericordia y amor. Puedes darte cuenta de todas estas cosas en la creación. Jesús utilizó la creación para mostrar o enseñarnos algo acerca de Dios. Mira los lirios del campo, mira las aves de los cielos, ¿sí? Que no siembran ni trabajan, ¿sí? Sin embargo, su Padre Celestial les da de comer. ¿No son ustedes más valiosos que los pájaros? ¿Sí? Utilizó la creación para mostrarte algo acerca de Dios. No que Dios estuviera en el pájaro, no que Dios estuviera en el lirio, sino que mostraba algo acerca de Dios mediante la creación. ¿Sí? Algo así, sí, pues fue la creación hecha para el placer de Dios, para la gloria de Dios. ¿Sí? Y tiene cuidado de nosotros. Al querer Él ponernos encima de la creación, tiene un cuidado especial por nosotros. Y es algo humillante el considerar la creación. Y humillante no en el sentido de... humillante en el sentido de, ok, yo con toda mi superinteligencia, según yo, no podría hacer lo que Dios hizo. O sea, imagínate, ¿cuántos vieron Armagedón? La película de Armagedón, donde sale Bruce Willis y que se despide de su hija y llora. ¿No? Está muy fantástica esa película. Pero bueno, había un superasteroide, ¿sí?
Imagínate que un superasteroide viniera hacia la Tierra. ¿Qué podías hacer para detenerlo? Es humillante. Es humillante considerar algo así. Es humillante considerar cómo con toda tu super... Y a veces estamos envueltos tanto en nuestra burbuja que ni nos damos cuenta de estas cosas. O sea, ¿sí? Entonces, es algo que te humilla, que te hace darte cuenta que Dios es Dios. ¿Sí? Como es un salmo, ¿no? El salmo dice, Dios es Dios, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. El Salmo 100, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, entonces podemos ver que este mundo se está deteriorando y que los hombres mueren, así que tan hermosa como la creación puede ser, no es perfecta. Nos deja buscando la solución para la muerte, destrucción y el pecado. Y aunque no tengamos la solución, sabemos que un Dios amoroso y cuidador debe haber preparado un camino para nosotros, y lo hizo. ¿Sí? Finalmente podemos asumir que un Dios de tal poder y misericordia también nos hará responsables de nuestros actos si nos rebelamos. No tienen excusa. ¿Sí? No tienen excusa porque habiendo conocido a Dios, ¿sí? Estos son los atributos invisibles de Él, sin embargo son claramente visibles a nosotros en el plan de la creación. Vemos su eterno poder y naturaleza divina en estas cosas y no podemos vivir como si no hubiese un Dios sobre su creación. Toda la humanidad tiene la habilidad de conocer estas cosas acerca de Dios. Pablo dice, todos están sin excusa. ¿Sí? La humanidad no puede llegar al mismo conocimiento del Evangelio por meramente observar la creación. La creación es un testimonio de la naturaleza y poder de Dios. Como el Salmo 19 lo dice, declaran la gloria de Dios, ¿sí? Testifican de la gloria de Dios y de su existencia, de su poder y su naturaleza. Si te has maravillado con el genio de un artista o músico o científico por lo que han creado, ¿cuánto más no maravillarnos de los atributos de Dios cuando miras la creación? ¿Han visto alguna vez un músico o algún pintor? Yo me emociono mucho cuando veo a una persona que sabe de música, ¿sí? O las pinturas no me emocionan tanto, pero sí que puedo apreciar alguna pintura. Pero la música sí es de que toca bien padre, o canta bien chido, así. O imagínate Dios, que el artista de artistas. ¿Sí? Esto debe alejarnos de asumir demasiado de nuestro propio poder. Después de todo, ¿qué tan significativo te sientes cuando miras la vastedad de las estrellas y galaxias, que era lo que mencionábamos la semana pasada? Cuando consideras la creación, o sea, ya muchos de los niños ahora, muchos de los jóvenes ahora ya no miran, ya no se sientan y están quietos. Necesitan estar haciendo algo, entretenidos con algo, ¿sí? Haciendo algo, siempre haciendo algo, siempre haciendo algo. No se quedan quietos y consideran que Dios es Dios, que es lo que la Biblia dice también en un salmo. Estad quietos y sabed que soy Dios, ¿sí? O ven las montañas o el cielo, el espacio, cosa que hizo David en el Salmo 8. Ya voy a terminar. En el Salmo 8, fíjate lo que dice. Así es. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Jesús, cuando cita esto, dice alabanza. La alabanza es fortaleza. Bueno, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, fíjate lo que estaba considerando. El cielo, la luna, las estrellas. Y dice, o sea, tú que hiciste todo esto, ¿qué soy yo para que tú me visites, para que tengas comunión conmigo, para que me hables, para que me consideres, para que me voltees a ver? ¿Te hayas puesto a pensar en eso? O sea, a veces es súper, yo creo que es algo muy, muy, muy padre entender que Dios es Dios. O sea, a veces hacemos a Dios que es bueno saber que Él es nuestro Padre, porque esa es la revelación que vino a traer Jesús, pero es una que está construida encima, o por encima, fundada, perdón, sí, que está construida por el fundamento de Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es el Dios de todo. Y ese Dios, ya una vez que tienes eso, todavía te abre más el asombro de ese Dios es mi Padre. ¿Sí? Porque la revelación que trajo Jesús está en el Nuevo Testamento, sí, que Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Abba. ¿Sí?
Pero abajo de eso estaba el fundamento del Antiguo Testamento en el que vemos un Dios poderoso, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. ¿Sí? Y este super Dios, este Dios, este que es Dios, Señorón, Dios, es tu papá. Y Él tiene cuidado de ti. ¿Sí? O sea, todavía, si ya te emocionaba el hecho de que Él es nuestro Padre, imagínate el considerar todo esto y que Él es tu papá y que Él te voltea a ver y que Él te ama de tal manera, te quedas, no. Y es lo que, y Él, fíjate, Él no tenía a Jesús, no tenía la revelación de Jesús. O sea, Él tenía un conocimiento de Jesús, David, digo, de Jehová Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. ¿Sí? ¿De qué? Está hablando del hombre. Del hombre. Sí, o sea, Jesús es el Hijo del Hombre, pero es el título que se le da para que sepamos que Él se relaciona con nosotros. O sea, de que Él es hombre. El Hijo de Hombre es un hombre. ¿Sí? O sea, el hijo de Adán. Un hijo de Adán. No, un hombre. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué tan sabio te sientes cuando consideras la complejidad de los átomos, del ADN, de las células, de otros bloques de la creación? ¿Qué tan autosustentable te sientes cuando miras la perfección del diseño del cuerpo humano? ¿Sí? Todo esto no tienen excusa porque teniendo todo este conocimiento, teniendo todo esto claramente revelado a ellos, ¿sí? Se envanecieron, detuvieron la verdad en injusticia y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido como resultado. Esto es lo opuesto a como el mundo hoy en día lo ve. Ellos dicen, hoy en día somos el pináculo de la evolución humana, sí, somos súper inteligentes, ¿sí? La religión es para el hombre de antaño, ¿sí? Puede que ahora tengas papel de rollo, ¿sí? Computadoras y etcétera, pero en cuanto a lo verdaderamente importante y eterno, ¿sí? En cuanto a qué es bueno y qué es malo, y el que sus corazones fueran entenebrecidos fue su propia culpa y no la de Dios. La luz que había penetrado sus corazones fue removida al rechazarla, al detener la verdad en injusticia. Esto fue hecho por su propio libre albedrío, se abrieron y recibieron oscuridad en sus corazones hacia el mensaje de Dios de vida eterna. Sin Dios, separados de Dios, fue el resultado de la vanidad e ignorancia y ceguera, ¿sí? Sus malas obras, ¿sí? Último versículo, que ya nada más tengo una notita aquí. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Salmo 14, 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Muchas de las mentes más reconocidas en el mundo y descritas como las personas más inteligentes ante Dios son consideradas como necias, no sabias, ¿sí? Ellos piensan, no hay un Dios, y buscan la fuente de la vida, que es, profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron tontos. ¿Sí? Otra vez les digo, dicen, no hay Dios, y buscan la fuente de la vida, que es, ¿sí? Es como decir, otra vez, el sol. No existe el sol, vamos a buscar la fuente de calor que tenemos día a día. Dicen, Dios no existe y buscan vida eterna. ¿De dónde viene la vida eterna? Es algo tonto, niegan la existencia de algo que buscan. Y pues el debate eterno entre los evolucionistas y los creacionistas. Mira toda la evidencia que apunta a Dios. Y dicen los evolucionistas, mira toda la evidencia que apunta a nada. Remueven a Dios de la ecuación. ¿Sí? Ese es el punto, ¿sí? Teniendo la verdad de la creación, desde el principio de la creación, ¿sí? De que hay un Dios, decidieron omitir, apagar esta luz, apagar esta verdad. Estas personas detuvieron la verdad en injusticia, con injusticia. ¿Sí? Y el resultado fue que se empezaron a porque conocían a Dios, no le glorificaron, le dieron gracias, y el resultado fue que se envanecieron en sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido y empezaron a negar algo que buscaban.
¿sí? Y luego en la semana que entra ya vemos, pues ya ahora sí del 23 al 32, esperemos, ¿sí? El 23 avanzamos nada más 3, 22, 3, 4, perdón. 4 versículos. Es algo, es para establecer la culpabilidad del hombre. Este capítulo no es para que, este nada más es para, te digo, es para establecer de que, ok, el hombre, tanto gentil como judío, ese es el punto. Lo vamos a ver cuando lleguemos hasta el capítulo 3, esa es la conclusión de Pablo. Se dice, el gentil es culpable porque hizo esto, ¿sí? Detuvo la verdad en injusticia. Hubo otros que sí vivieron por fe, cosa que se menciona en el capítulo 4 y te da el ejemplo de Abraham, que siendo incircunciso y circunciso es el padre de incircunciso y del circuncidado, o sea, del gentil y del judío, ¿sí? Pero vamos a llegar ahí a ver cuándo, se me hace que está dentro de unas 2 meses, 3 meses, se me hace que vamos a llegar hasta ese tiempo, vamos a llegar al capítulo 4, si es que me dejan. Nah, no es cierto. Pero bueno, sí estamos entendiendo. Ok, porque ya lo demás, yo pensaba que sí me lo iba a poder aventar todo, pero aquí sí me detuve porque aquí es donde establece el por qué. Ya más adelante, pues ya nada más da el resultado de esto que hicieron. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije, la semana que entra, a lo mejor sí lo terminamos? Sí, entonces, ya acá es el resultado de esto que estamos viendo aquí en los versículos del 18 como por el 25, ¿sí? Y vemos, los invito a que lean Romanos y a que, si no han leído del 1 al 3, no lo han entendido, léanlo despacito, apóyense con otras versiones, no es del diablo apoyarse en otras versiones. A veces no dicen lo que quiere decir el original, pero pues les ayuda a despejarse alguna duda y pues ya aquí podemos hablar, platicar y todo eso. Pero lean, Romanos está bien chido, está muy, muy, muy padre. Fíjense que estudiando Romanos, bueno, estudiando lo de la mujer, que por cierto no vino Karen, le iba a decir que si me pasaba la clase, estudiando lo de la mujer y todo eso, entrando a Timoteo y viendo Efesios y viendo un poquito de Hechos, me emocioné bastante ya. A pesar de que este está bien padre, Romanos ya no puedo esperar por terminar y seguir con el que sigue de Timoteo o Efesios, no sé, a lo mejor al mismo tiempo, quién sabe. Es que no quiero pedacear, por eso. Pero pues a ver qué dice Dios. Pues bueno, vamos a orar, termino la y pues ya vemos fue 1:30, no estuvo mal. Vemos los comentarios y comemos, ¿sale? No, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos trajiste la luz, nos trajiste el Evangelio a nuestra vida. Gracias, Señor, porque todo el mérito es tuyo. Podemos verlo en estas escrituras. El mérito no es de nosotros. Siendo culpables, tú nos trajiste una salida, nos trajiste el Evangelio, nos trajiste a tu Hijo. Y te agradecemos por siempre por eso. Te damos gracias, Señor, por lo estudiado el día de hoy. Y, Señor, que tu Espíritu Santo es el que ilumina nuestros corazones, ilumina nuestra mente. Yo oro lo que Pablo oraba en Efesios 1, donde dice que oraba que tuviéramos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, que tú alumbraras los ojos de nuestro entendimiento. Y yo te doy gracias porque tú traes a memoria todas las escrituras, todas las palabras habladas. Gracias, Señor, por la idea de Ricky de que le grabara y que se van a estar grabando ahora y pudiendo pasar. Gracias también porque estamos aquí, por la comida que vamos a degustar, que cae en nuestros cuerpos bien. Y te damos gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.